gusto en saludarlos, bienvenidos. Lunes por la noche junto a Carmina Valdizán, aquí le damos la bienvenida. Carmina, un gusto en saludarla. Igualmente, Mariano, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Yo, bien, ¿y usted? Pues bien, la ¿Inicio de verdad. semana? Buen inicio de semana, la verdad, no me puedo quejar. Último Sí. día hábil del mes de enero. Se fue un mes más, ¿Ya vio? así es. Así de rápido. Iniciamos el año, fuimos el lunes, ¿se recuerda? Sí. Y ahora tenemos el último del mes de enero. Mañana ya estamos en febrero y bueno, ya estamos adentro del año 2022. Hoy vamos a conversar, Carmina, le comento sobre un anuncio que dio el gobierno de los Estados Unidos en relación a poner a disposición de los países del denominado Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, un monto de alrededor de 20,000 visas de trabajo temporales, dado que, varias veces lo hemos comentado, la escasez de mano de obra en muchos sectores de los Estados Unidos, producto de esos programas de apoyo federal y de los estados federados, que han hecho que mucha gente ha preferido extender sencillamente la mano, recibir los cheques y dejar de trabajar. En otros casos, pues el costo por hora de la mano de obra se ha incrementado sustantivamente y bueno, en muchos estados, en muchas ciudades ya hay escasez de mano de obra. Sobre este tema, sobre este anuncio de los Estados Unidos, vamos a conversar con 3 invitados a quienes les doy la bienvenida. La doctora Claudine Ogaldes, directora general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Paul Boteo, director de la Fundación Libertad y Desarrollo. Y Valesca Sterkel, directora ejecutiva de AmCham Guatemala. A los 3, buenas noches, bienvenidos, un gusto. Bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por tenernos. Claudine Ogaldes, a ver, cuéntenos usted, amplíenos sobre esta noticia, a qué se refiere, cuál será el cupo de Guatemala y para qué sectores estaría los Estados Unidos aspirando a que guatemaltecos que tengan interés pasen el proceso antes de recibir esta visa temporal de trabajo. Le escuchamos. Gracias. Buenas noches. Primero hay que diferenciar que estas 20,000 visas son para personas que ya tuvieron un trabajo temporal en Estados Unidos. O sea, que los empleadores que ya tuvieron a un trabajador guatemalteco pueden solicitar que esta persona pueda volver a llegar a los Estados Unidos con un trabajo. Realmente a las visas que nosotros le estamos apostando son a las 6,500 que son para el Triángulo Norte de Centroamérica y Haití, porque esas son personas que nunca han trabajado en Estados Unidos y que pueden optar más fácilmente a estas visas. Muchísimas gracias. Licenciado Paul Boteo, ¿qué opinión le merecen las visas que se están otorgando ahora y que ya nos explicó la licenciada Ogaldes? Son pues para trabajadores que ya estuvieron en Estados Unidos y otras muy pocas, pues por así decirlo, para nuevos trabajadores. Buenas noches, Carmina, Mariano y Valesca y Paula. Un gusto estar con ustedes y al público también es un gusto. Creo que lo que tenemos es que estas nuevas visas de trabajo que se están dando en realidad van a tener muy poco impacto para Guatemala, porque al final son 20,000 visas en total y de ellas solamente son 6,500 para 4 países, porque entiendo que también está incluido Haití, si no estoy mal. Entonces, básicamente tenemos muy pocas probabilidades de que esto vaya a tener un impacto, sobre todo en los patrones de migración para Estados Unidos. Van a ser muy pocas las que se puedan obtener para Guatemala. Parece que tenemos un problema. Temporales de trabajo todos los años. Y eso es realmente, digamos, muy poco. La gran mayoría son obtenidas por ciudadanos mexicanos. Para Guatemala y para el Triángulo Norte realmente poco. Entonces, en términos de política migratoria, yo no veo un gran cambio y realmente creo que es un anuncio que no va a tener un efecto real para Guatemala y tampoco para Estados Unidos. Valesca Sterkel, directora ejecutiva de AmCham. Bueno, yo creo que cuando hablamos de empleo y oportunidades de una migración regular, y aunque sea temporal, pues es que siempre es una buena noticia, pero cuéntenos cómo analizan ustedes desde AmCham esto y si AmCham tendrá alguna participación precisamente en la identificación de las personas, por un lado, que ya hayan trabajado de manera temporal en Estados Unidos o bien en ese otro cupo que la doctora Ogaldes nos mencionó. Le escuchamos.
Muchas gracias, Mariano y Carmina. La verdad es de que nosotros como AmCham no tenemos participación en esos procesos. Definitivamente lo que sí estamos recibiendo nosotros es información sobre empresas americanas que requieren una gran cantidad de empleados en el exterior. Entonces, realmente creo que es importante que Guatemala gestione un cupo más grande de número de visas y no solo como nos estaba comentando Paula, para gente que ya ha trabajado allá, sino gente que puede ir por primera vez a trabajar allá. Hay empresas grandes que están teniendo grandes problemas para poder contratar gente en Estados Unidos y son plazas de trabajo que pueden ser llenadas fácilmente con nuestros connacionales. El impacto realmente, pues como dice Paul, es pequeño, ¿verdad? Nosotros siempre le estamos apuntando a que también se genere empleo aquí en nuestro país y que no perdamos el talento humano guatemalteco, pero es una realidad que hay oportunidades ahorita de empleo en Estados Unidos, que las empresas están teniendo dificultad para contratar allá y que entonces es el momento que nuestras autoridades puedan gestionar cupos más grandes para nuestro país porque sí hay capacidad para las plazas que se están solicitando. Doctora Ogaldes, por pequeño el impacto que esto sea, lo que sí es importante es que de esta forma guatemaltecos pueden viajar de forma legal a Estados Unidos sin arriesgar sus vidas en el paso de la frontera con los coyotes, los altos precios que les cobran y de verdad la forma en la que arriesgan su vida y que no van a ser vistos como ilegales, sino que van a tener un trabajo formal con una visa. ¿Qué opinión le merece con relación a que esto pueda irse incrementando con el paso de los años? Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con usted, Mariana. La idea del Ministerio de Trabajo es promover la migración ordenada, segura y legal. Ya que los guatemaltecos no estén viajando y arriesgándose a atravesar México y que sean objetos de violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, sí, el año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de mandar 916 personas con visas H2B, que son estas mismas 6.500 visas a las que se apuesta este año, y esperamos poder optar a la mayor cantidad de plazas. O sea, si Valesca nos comparte los contactos de las empresas estadounidenses que están buscando mano de obra guatemalteca, el Ministerio de Trabajo ofrece el servicio gratuito de intermediación con la Embajada de los Estados Unidos para obtener el permiso, ¿verdad? O la visa. Lo que sucede es que al momento nosotros todavía no hemos identificado esas empresas que están buscando la mano de obra guatemalteca, ¿verdad? Y en la medida en que tengamos esas empresas, nosotros ya tenemos identificadas 5.800 personas que tienen el esquema completo de vacunas y que pueden optar a estas visas de trabajo, ¿verdad? Pero nos hace falta el otro lado de tener las empresas que hagan la solicitud y que ya estén autorizadas por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos para solicitar a los candidatos. Bueno, antes de plantearle la siguiente pregunta a Paul Boteo, voy a dejar que Valesca le responda. ¿Es posible, Valesca, ese intercambio de información para facilitar a esos 5.800 que ya tienen identificado el Ministerio de Trabajo, poder colocarse en estas empresas que les están consultando? Sí, claro que sí. La verdad es de que nosotros muy contentos de este espacio y vamos a ponernos en contacto con ustedes. No sé si ya están calificados por el Departamento de Estado para optar a poder reclutar talento humano de Guatemala, pero ha de existir un proceso al cual ellos se pueden abocar y eso pues a través de la Embajada Americana estoy segura que también podemos ponerlos en contacto. Realmente son oportunidades que no se van a dar para estas personas de otra manera y qué bueno poder realmente en el momento en que hay crisis de contratación en Estados Unidos o falta de mano de obra, poder apoyar con
hacer esos contactos al Ministerio de Trabajo y estas personas que ya están pues listas para poder partir hacia Estados Unidos y tener esta experiencia, que si bien es temporal, creo, y no sé, ahí nos dirá la doctora, perdón, que a veces pueden repetir después de cierto tiempo el poder volver a irse, ¿verdad? Y pues generan una gran cantidad de divisas que envían hacia nuestro país, que también generan comercio, etcétera, que nosotros ya conocemos el tema de las remesas. Ahora bien, licenciado Boteo, es regresar nuevamente al tema de exportar a nuestros hermanos guatemaltecos que están haciendo crecer la economía realmente. Les debemos mucho a ellos de nuestra estabilidad económica en los últimos 2 años de pandemia, que otros países han sufrido mucho y Guatemala ha estado bien. Ellos han jugado un papel muy importante. Y la pregunta acá es, ¿hasta cuándo considera usted que vamos a seguir? La licenciada Esther, que él habló de que lo importante sería pues generar las oportunidades de trabajo acá en Guatemala, y totalmente de acuerdo. Pero usted que está en un lugar donde ustedes analizan y ven esto a largo plazo, ¿cómo lo ven? Lamentablemente no veo una solución en el corto plazo, Carmina, porque nosotros, si bien tuvimos un crecimiento muy alto en el 2021 y que fue histórico de 7.5, es un crecimiento que viene dado sobre todo por condiciones externas, altos precios de materias primas que beneficiaron nuestras exportaciones, y por supuesto el tema de las remesas que para ponerlo en perspectiva, fueron casi 4.000 millones de remesas más en el 2021. Es una cifra impresionante. Y claro, el tema es que todo el crecimiento de Guatemala está basado en un tema de consumo, no en un tema de inversión. Afortunadamente el año pasado pues se rompió la tendencia que veníamos en cuanto a inversión extranjera directa, que había alcanzado un máximo de 1.400 millones en el 2013 y que luego había venido decayendo en los siguientes años hasta que el año pasado logró romper esa tendencia, llegó a un mínimo de 900 millones de dólares en inversión extranjera directa. Entonces no vemos realmente un cambio estructural en la economía del país. No vemos que Guatemala se esté convirtiendo en un país atractivo para la inversión extranjera directa y que en ese sentido pues se logran generar las empresas acá. Valesca mencionaba el hecho de que lo ideal sería que vinieran aquí a Guatemala las empresas a establecer sus operaciones y que desde acá entonces se pudieran generar las fuentes de empleo. Y del lado de Estados Unidos, pues entiendo que esas 66,000 plazas que yo mencionaba al inicio, pues es algo que se ha venido mencionando o se ha venido dando durante muchos años y que de alguna forma no se incrementan. Entonces, pareciera que tampoco hay una voluntad de parte de Estados Unidos de poder expandir esos programas que de alguna forma mitigan un poco el drama de la migración porque permite que sea algo temporal y que las personas puedan regresar a sus países y que no tengan que pasar por todo el drama que explicaba la doctora Ugalde. Entonces, creo que sí, en el corto plazo yo no veo que esto vaya a cambiar y si no hacemos algo, tampoco va a cambiar en el largo plazo. Gracias, Paul. Bueno, solo dejo mencionado este tema que usted mencionó correctamente y que yo lo ampliaría con el tema de la formación bruta de capital que no crece lo suficiente, pues básicamente sí nos hace que estemos creciendo a partir del consumo. Pero bueno, ese es otro tema. Doctora Ugalde, como estamos en vivo, la gente ya nos empezó a preguntar, nos están mandando mensajes a dónde se pueden abocar, si usted puede anticipar un poco de qué son los trámites, a dónde llegan. Hasta cita dice que si les puede conceder a través de Canal Antigua. Así que cuéntenos un poco más de detalles, por favor. A ver, es complicado, o sea, yo no les ofrezco que el día de hoy los voy a atender a todos porque no hay, como les decía anteriormente, no tenemos todavía las solicitudes de parte de Estados Unidos. O sea, hay que hacer un proceso, digamos, y esperar que ellos estén autorizados por el Departamento de Estado para que hagan la solicitud de visas o de empleadores o de candidatos, perdón, a Guatemala. Pero los gastos son
aproximadamente entre 3.000 y 3.500 quetzales lo que hay que gastar porque hay que pagar la visa, el pasaporte, certificado de nacimiento de hijos si los hubiera, de matrimonio, certificado de arraigo, antecedentes penales y policíacos. Y nosotros con esa papelería hacemos primero un perfil, una primera entrevista, o sea, para determinar si la persona es idónea, ¿verdad?, para el puesto. Y de ahí lo vamos perfilando. O sea, con H2B podríamos tener solicitudes de carpinteros, albañiles, electricistas, jardineros, meseros, camareros, o sea, una infinidad de posibilidades, ¿verdad? Y esos costos que les estaba diciendo los tiene que incurrir el candidato, ¿verdad? O sea, evidentemente es más barato que hacerlo de forma ilegal, ¿verdad? O pagar un coyote. Pero hay gastos en los que se incurre. El boleto aéreo lo paga el empleador y de ahí ya hay un contrato formal, ¿verdad? Y los contratos suelen ser de 3, 6 meses hasta 8 meses. Y es porque es un trabajo temporal. Y el objetivo del ministerio es también generar una migración circular, ¿verdad? O sea, que fueron una vez y puedan repetir varias veces, como sucede en el caso de Canadá, que hay personas que ya tienen 10 años de estar yendo una vez al año, ¿verdad? O sea, sí, ese es el objetivo del ministerio. Se pueden acercar al Ministerio de Trabajo y ahí les vamos a dar más información al respecto, ¿verdad? Licenciada Starkel, por lo que mencionaba la doctora Ugaldes, el tipo de trabajo es todavía pues poco calificado, muy calificado en el sentido de que un plomero, yo insisto, lo respeto muchísimo, igual que a un electricista, pero no estamos hablando de carreras universitarias ni demás, sino que nos mantenemos en este perfil de trabajadores que Guatemala tiene muchísimo para dar para estos países. ¿Qué más considera usted que se podrían ampliar después de escuchar a la doctora Ugaldes para que estas personas pudieran pedir trabajo y que no sea solamente trabajo agrícola, sino que ya estamos hablando de electricistas, de plomeros, de camareros, etcétera, como ella mencionó? Pero realmente, como mencionaba la licenciada, el tema de las visas H2B son las no agrícolas y ahí hay realmente un campo bastante amplio en hotelería, cruceros, o sea, realmente hay una infinidad de puestos de trabajo. Como dicen también, creo que lo que debemos hacer, y tal vez esto debería hacerse a través de la Cancillería y los consulados nuestros, es promover más en Estados Unidos que Guatemala también tiene este tipo de visas, así como lo tiene México, porque las empresas estadounidenses, digamos, ahorita tenemos este cupo de 6,000 y acaba de decir el Ministerio de Trabajo que lograron colocar 900 y pico. Entonces, hay, digamos, escasez de demanda, si lo queremos ver así, pero no es que haya escasez de demanda, sino que no se han identificado a las empresas o los canales adecuados para promover que estas visas también existen y de repente, pues así como en Canadá hay muchos guatemaltecos trabajando, si se pudiera ser parte de esta promoción que se hace. Y no es que estemos promoviendo la exportación de personas de ninguna manera, la migración se ha dado durante años, pues Estados Unidos es un país básicamente de gente que ha migrado de todas partes del mundo buscando mejores oportunidades, ¿verdad? Y lamentablemente esas oportunidades ahorita en Guatemala no se están dando. Vemos que tampoco es que se van a dar a corto plazo. Sin embargo, vemos una recuperación económica bastante favorable en donde nosotros ya tuvimos nuestra primera Expo Empleo Nacional. El Ministerio de Trabajo entiendo que también hizo una feria del empleo y hay empresas guatemaltecas también contratando. Yo creo que también aquí el mensaje a la población en general es que deben capacitarse más en otros temas, como por ejemplo el idioma inglés, que aunque vayan a Estados Unidos temporalmente,
sería idóneo que pudieran poder manejar por lo menos lo básico de un segundo idioma, ya sea allá o aquí en Guatemala. Sabemos que empleos bilingües aquí en Guatemala pagan hasta el doble de lo que podría pagar un empleo normal, ¿verdad? Que no requiera otro idioma. Entonces, creo que hay que encontrar la forma de promoción. Nosotros nos ponemos a las órdenes como AmCham, pero también hay otros canales como los consulados o pues otras instituciones como de repente el propio gobierno de Guatemala a través de la Cancillería o PRONACOM, que pueden promover con las empresas americanas que existe este beneficio y de esa manera ponerlos en contacto con el Ministerio de Trabajo. Yo no sé la verdad también si se pudiera ayudar al Ministerio de Trabajo a que este proceso ya una vez se dé, no sea engorroso y difícil, sino que pueda fluir más fácilmente, porque si 6,000 es un cupo pequeño, pero solo llenamos 900, entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos una gran cantidad de gente queriendo irse, pero no tenemos la capacidad aquí como para hacer esas entrevistas, etcétera? Y por eso me imagino que no ponemos ningún número de teléfono ahorita a las órdenes, porque sí hay mucho interés, tanto principalmente de los guatemaltecos, ¿verdad? De querer optar por una plaza en Estados Unidos. Sin duda hay gran interés y las preguntas y los mensajes continúan, doctora Ogaldes. La verdad, lo que se está tratando tiene mucho interés. Hay una pregunta muy concreta y específica. Usted mencionó que estos trabajos, estas visas temporales, pudieran ser entre 3, 6, 8, no sé, 9 meses. La pregunta es si esto es coincidente con nuestro año fiscal o el año fiscal americano. Porque algunos dicen, bueno, si se tardan tanto, pues no puedo optar a la de mayor tiempo. Entonces, ¿cómo le explicamos a la audiencia si esa temporalidad pues es independiente de los años fiscales tanto de Estados Unidos como los nuestros, como el nuestro? Es independiente del año fiscal estadounidense o el nuestro, o sea, depende de la necesidad del empresario estadounidense. O sea, puede ser hoy, puede ser el otro mes o el siguiente mes, y él determina en qué tiempo necesita al empleado, ¿verdad? Evidentemente, si es un albañil, supongo yo que lo puede requerir más tiempo. Dependerá del empleado. A ver, yo no es que no quiera darles un número de teléfono para que nos contacten, o sea, pueden contactar al Ministerio de Trabajo. No, tranquila, doctora, no, ya no insistimos nosotros en eso. No, es que yo lo que les quiero explicar es que hoy por hoy nosotros todavía no tenemos la solicitud de las empresas estadounidenses. Entonces, no sé, de esas 6,500 plazas, ¿cuántas solicitudes vamos a tener? Porque eso va a depender de que Estados Unidos autorice a las empresas a que solicite empleadores, mano de obra del Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces, por ejemplo, van a ser 20 empresas, 50 empresas las autorizadas y ellos son los que hacen el requerimiento de la cantidad de empleados que necesitan y de qué tipo de empleados necesitan. Y como dice la licenciada Sterkel, lo mínimo y lo ideal sería que hablaran inglés, porque ya hoy por hoy, por ejemplo, nuestros empleados que están en Alaska, el requisito mínimo es tener 40% de inglés. Y son empacadores de mariscos. O sea, son visas H2B. O sea, que yo invito a los guatemaltecos a que se capaciten, a que saquen un curso de inglés para por lo menos tener conocimientos básicos y poder entender las instrucciones del empleador, ¿verdad? O sea, así con muchísimo gusto, o sea, se pueden abocar al ministerio. Estamos en la 7ª avenida de la zona 9. Ahí los podemos atender con muchísimo gusto a todos los que estén interesados en mayor información, pero también quiero recalcar que la visa la otorga la Embajada de Estados Unidos. O sea, no es el Ministerio de Trabajo. O sea, nosotros podemos plantear y dar la lista de candidatos y ellos son los que después determinan a quién se le otorga la visa. Perdón, no era para pelear, no sé si... No, doctora, todo lo contrario. No, le agradecemos mucho la apertura y hay que ser muy clara, ¿verdad? Porque la expectativa se disparó en un momento a otro, de un momento a otro. Yo sé que es muy grande.
Licenciado Boteo, le vuelvo a hacer las preguntas incómodas a usted. Tanto la doctora Ogaldes como la licenciada Esther que le hablaron del conocimiento del idioma inglés. Sin embargo, en Guatemala mucho se habla del conocimiento del idioma inglés. Todos vemos la necesidad, no solo para los migrantes, sino que también para los guatemaltecos que están acá, todos los jóvenes, la oportunidad que tienen de trabajar en los call centers, por ejemplo, y que necesitan mejorar el idioma inglés. Pero sin embargo, cuando hablamos de los temas de idiomas, todos nos salen con que tienen que aprender todos los idiomas mayas, que sí, es importante, pues están en su comunidad, pero no se le da la importancia necesaria aún al idioma inglés y el nivel que los que aprenden, lo aprenden muy mal en las escuelas. Los jóvenes por lo general lo tienen que aprender aparte o los padres incurrir en gastos extra para que se les enseñe en academias de idiomas. Sí, a ver, esto es una tragedia porque creo que partamos de algo muchísimo más básico, Carmina, y es el hecho de que la educación en matemática, en idioma español, es muy precaria. Todos sabemos aquí las calificaciones que se repiten año con año de los estudiantes graduandos que no pueden entender al 100% lo que están leyendo. Entonces, la educación en Guatemala es muy precaria. El número de años promedio de las personas de educación, de años promedio de educación de las personas mayores de 15 años ronda entre entre 6 y 7 años, es decir, personas que ni siquiera están terminando el ciclo básico, mucho menos diversificado. Entonces, cuando se le invita a la población a que aprenda inglés, estamos hablándole a una élite urbana que tiene cierto acceso a este tipo de, digamos, capacitación, porque la gran mayoría de guatemaltecos no tienen ni siquiera educación diversificada. Eso ha ido cambiando y mejorando con el tiempo, pero vamos a un ritmo muy lento. Y luego lo que usted menciona, Carmina, es bien importante, porque aquí se le quiere dar, digamos, una importancia, digamos, a los idiomas o a las lenguas locales, lo cual está bien como un tema cultural, pero si lo que queremos es realmente pensar en crecimiento económico, pensar en que las personas tengan oportunidades en este país, que puedan venir incluso empresas acá, no digamos que las personas vayan a otro país, pero que puedan venir acá, por ejemplo, el tema de los call centers que ya mencionaron, se necesita un enfoque agresivo en inglés. Es el idioma que se maneja hoy en día. Y nos guste o no, eso tiene que ser. Pero el problema, volvemos a lo básico. Si los maestros no tienen la capacidad para enseñar matemática, idioma español, porque también salen mal calificados, mucho menos en el tema de inglés. Entonces, una estrategia como esa realmente nos llevaría muchos años desarrollarla, pero tendríamos que iniciarla hoy mismo. Pero, como usted decía, Carmina, con el hecho de que nos pongamos de acuerdo que esa es la ruta y no que nos estemos peleando acá sobre qué va primero, ¿verdad? Creo que lo tenemos que ver en función de las oportunidades que puedan tener las personas. En el último de los casos, la migración irregular obliga también a que aprendan inglés, pero bueno, esa ya es otra situación. Paul, a ver, el tema, a ver, ¿qué piensa usted? Lo quiero provocar con la siguiente pregunta. Muchos dicen que bueno, que lamentable, que la migración aquí, allá, y que hay que generar aquí. Pero otros países han logrado su desarrollo con una política muy activa y lo voy a utilizar en el buen sentido de la palabra, de exportar recursos humanos. Pongo el caso años 50, 60, Italia, España, Portugal, hacia Alemania, por ejemplo, o hacia Francia, y eso generó en sus países grandes desarrollos. ¿Cómo lo vería? Que en lugar nosotros de estar prohibiendo y etcétera, realmente nos aboquemos a una política diferente y que eso permita después, con su retorno y con sus remesas, generar mayores oportunidades acá, en lugar de estar solo diciendo que debemos de impedir la migración, sino cambiarnos totalmente y hacerlo diferente y vámonos a una política activa de migración. Digamos que en un mundo ideal deberíamos de tener libre intercambio de personas, capitales, bienes y servicios. Digamos que las personas deberían de poder trasladarse de un país al otro sin ningún problema. De hecho, el tema de los pasaportes es un tema relativamente nuevo en la historia de la humanidad, porque antes las personas podían realmente pasar de un país a otro y que los capitales también se puedan mover libremente y que los bienes y servicios también puedan moverse libremente. Es decir, de alguna forma
Sí, ese sería el mundo ideal. Lo que pasa es que a partir del siglo XX, a principios del siglo XX y sobre todo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el tema de los pasaportes se volvió en algo muy importante. Regresar a lo que teníamos 150 años antes, pues debería ser lo ideal. Ahora, yo sí quiero hacer notar algo, y es que si bien es cierto lo que usted menciona, Mariano, los casos que usted ha ejemplificado muy bien, lo cierto es que en el caso, por ejemplo, de España, su proceso de crecimiento económico se da a partir de los 80s, 90s, muy fuerte cuando se integra a la Unión Europea, que precisamente es el esquema que usted está hablando, ¿no? La libre movilidad de personas, pero también en el tema de las empresas y cómo se integró en el comercio. El tema es de que los países, por ejemplo, en América Latina, hablemos de 3 países que son vecinos nuestros. Algunos no tanto, pero digamos están dentro del sector. Uruguay, Chile y Costa Rica tienen un PIB per cápita mucho menor que el de Estados Unidos. Y sin embargo, ellos no tienen un flujo de migración masiva hacia Estados Unidos. Y uno se pregunta por qué. Porque lograron un PIB per cápita mínimo, más de $12,000, que permite generar oportunidades dentro de esos países. Así que aun cuando hay diferencial de salarios, las personas con el salario que reciben en esos países se sienten cómodas y no ven la necesidad de salir. El caso de México es interesante porque en el caso de México, la gran migración que había en los años 90, luego de que se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y México aprovecha muchísimo más ese Tratado de Libre Comercio que Centroamérica, por ejemplo, logran un PIB per cápita de más de $10,000, y eso permite que la migración hoy en día en México no sea tan fuerte como era en los años 90. Nosotros todavía seguimos pensando que la gran cantidad de mexicanos se va para Estados Unidos, pero es cierto que aun cuando se va una cantidad considerable, es muchísimo menos ese fenómeno de lo que era antes. ¿Cómo lo lograron? Empresas que llegaron ahí. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted que deberíamos de promover la apertura total de nuestras fronteras, pero también es cierto que es responsabilidad nuestra como país, y en ese sentido del Estado de Guatemala, del gobierno de Guatemala, de poder generar las condiciones internas para que haya un crecimiento económico y que la gente pueda tener las oportunidades aquí, como lo tienen Costa Rica, Chile y Uruguay. Doctora Valdés, hablemos de el empleo en Guatemala. Hay personas que consideran que estas personas deberían de quedarse en Guatemala y evitar inclusive la política estadounidense hasta hace poco tiempo. Bueno, la visita de la vicepresidenta Harris fue muy clara, no vengan. Ha dicho que no vayan. Sin embargo, se siguen sin crear las condiciones económicas acá, pero hablemos del tema laboral. ¿Qué tan fácil es para un trabajador en Guatemala que digamos que esté capacitado y que tiene las posibilidades de conseguir un trabajo formal en nuestro país? Porque eso es un tema que tiene que ver más con legislación laboral. Bueno, sí hay posibilidades, o sea, como dijo la licenciada Sterkel, o sea, ellos tuvieron su feria de empleo, nosotros tuvimos nuestra feria de empleo la semana pasada y ahí tuvimos disponibles 6,052 plazas en distintos sectores, tanto como agentes de seguridad, agrónomos, albañiles, auditores, auxiliares de bodega, enfermeras, receptores pagadores, ejecutivos de ventas, o sea, sí hay trabajo en Guatemala. Lo que pasa es que creo que no es suficiente, ¿verdad? O sea, si hay que generar empleo en Guatemala, porque lo ideal sería que nuestra mano de obra no se fuera y se quedara en el país. Lo que pasa es que, como usted bien dice, tiene que ver también con materia legislativa, y hay que subir y mejorar las condiciones de empleo para las personas, ¿verdad? O sea, si la generación de empleo significa también pagarles todas las prestaciones de ley, y buenas condiciones de trabajo, ¿verdad? Y de momento esto no es posible. Creo que también producto de la pandemia, el nivel de empleo o la cantidad, la generación de empleo bajó porque muchas empresas tuvieron que cerrar por la pandemia, ¿verdad? Entonces, ahí hay todavía una débil recuperación de Guatemala en cuanto a generación de empleo. Valesca Sterkel, AmCham tiene pues una particularidad, aparte de atender a sus socios, pues busca cómo viene mayor inversión norteamericana a Guatemala, pero ahora se abrió este espacio de, ok,
nos están requiriendo recurso humano. Eh, ¿Cómo se administra, cómo se maneja eso? ¿Dónde están en este momento las prioridades? Porque al final creo que las tres maneras son importantísimas. Yo no demerito ninguna de ellas. ¿Cómo hace AmCham entonces en este momento? Pues la verdad, Mariano, esto se acaba de comenzar a dar a partir del anuncio de estas nuevas plazas. Como te digo, yo creo que aquí hay varios factores que hay que comenzar a empujar. Uno es la promoción, ¿verdad? De que realmente esto existe, se puede hacer y que las empresas también allá no tengan hacer trámites muy engorrosos para que sean calificados. Yo realmente desconozco cuáles son por el Departamento de Estado. Y segundo, también el poder generar definitivamente empleo en el país es algo que nosotros siempre hemos motivado, impulsado y empujado las leyes que definitivamente tenemos que estar claros que nosotros no estamos compitiendo dentro de Guatemala con los guatemaltecos, sino con otros países como Costa Rica, como Chile, como República Dominicana, que está como México, que están aprovechando los tratados de libre comercio al máximo y están generando empleo propio. Entonces, por de pronto, como AmCham, hemos recibido un par de comentarios, incluso no de las empresas americanas, sino de gente que trabaja con ellas aquí en Guatemala, que están necesitados de mano de obra y comenzaremos a tener ahí alguna estrategia de acercamiento con el Ministerio de Trabajo para poder trasladar estos requerimientos y de una manera hacer ese nexo para que las empresas americanas puedan comenzar a hacer su gestión ante el Departamento de Estado. Y no olvidarnos tampoco de que la verdad las personas en el fondo, creo yo, no quieren migrar, que quisieran quedarse en su país trabajando. Entonces también seguir empujando hacia que la competencia está afuera y cómo podemos hacer a Guatemala más competitivo para poder atraer inversión que en este momento también está buscando acercarse más a uno de los mercados más importantes del mundo, si no el más importante, que es Estados Unidos, a través del nearshoring, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar más el Tratado de Libre Comercio? Tenemos también comunicación con surge el Partnership for Central America, que son ya 80 empresas que están queriendo o buscando la forma de invertir de alguna manera en Guatemala, que responden al call to action de la vicepresidenta Kamala Harris, y ahí también estamos nosotros como dentro de ese grupo trabajando para ver de qué manera se puede comenzar a ampliar algunos temas, en temas digitales, en temas de incubadoras de emprendimiento, en temas de para pequeñas y medianas. Entonces, realmente son muchos los temas en los que hay que trabajar. Yo soy un poquito tal vez más optimista en el sentido de que la pandemia sí ha traído grandes consecuencias, pero ha sido a nivel mundial, pero también trae grandes oportunidades para países como el nuestro y que puedan desarrollarse en otras áreas las personas que están buscando empleo. Entonces, pienso que lo que sí tenemos que tener claro, los que estamos gestionando todos estos temas, es que la competencia está fuera, ¿verdad? La competencia son otros países que están en las mismas condiciones que nosotros, o mejores o peores, y que nosotros tenemos que realmente esforzarnos por, no importa si queremos desarrollarnos en un solo sector. Corea del Sur, tenemos muchos ejemplos que pudiéramos mencionar sobre cómo otros países han salido adelante enfocándose en un sector, en un área, etcétera. Entonces, si realmente Estados Unidos no quiere más migrantes, ¿verdad? Eso ha sido claro. Siempre hablan de buscar the root causes of migration.
Cuando ya se dan todas estas visas de una manera legal de trabajo, siempre también hay un proceso en el que las empresas americanas tienen que como descartar que no haya ningún americano que pueda hacer ese trabajo para poder contratar entonces ya sea un mexicano, un guatemalteco, etcétera. Entonces no, o sea, es primero darle la oportunidad a la persona que vive allá, ¿verdad? Entonces creo que es una serie de factores. Lo que sí es de que hay que aprovechar lo que hay. Si hay 6,000, de verdad llenar los cupos y cómo promoviendo al revés. De repente lo estamos haciendo mal, promoviendo con las empresas americanas de la mano de la Embajada Americana, del Departamento de Estado y ahí vamos a, ya estamos trabajando en un viaje probablemente a Washington porque creo que este tema es muy importante y que puede realmente apoyar a los guatemaltecos que están en búsqueda de esa oportunidad. Pero siempre, Gracias, siempre... Valesca. Perdón, Gracias. el tiempo, ahí Dale, sí dale. que acá se nos está terminando. Iniciamos una ronda final. ¿Algún comentario, doctora Ugaldes, algún tema que usted considera todavía oportuno aportar a este análisis? Le escuchamos. Sí, en relación a eso último que decía la licenciada Starkel, sí, nosotros estamos trabajando con la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores nos está apoyando para identificar las empresas en Estados Unidos. O sea que sí tenemos una buena alianza con ellos y cambiando, repito, ya puse aquí en el chat los datos del Ministerio de Trabajo, pueden comunicarse con nosotros para mayor información. Como les digo, el proceso no depende de Guatemala, sino que depende de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahorita estamos a la espera de la solicitud por parte de empresarios estadounidenses. Gracias. Licenciado Boteo, por favor, un comentario final, un mensaje final. Bueno, yo creería que hay que celebrar este tipo de oportunidades que se dan, aun cuando son mínimas, pero son oportunidades para ciertas personas que lo van a aprovechar. Como decía Valesca, lo importante es que exista la capacidad dentro del Estado de Guatemala para poderlas gestionar y colocar las plazas dentro de Estados Unidos con la coordinación que ya se mencionaba. Pero por supuesto, esto es un alivio en el corto plazo y en el largo plazo siempre está la responsabilidad de nosotros como guatemaltecos de generar las oportunidades aquí dentro del país. Yo creo que se puede. La cosa es de que tengamos la voluntad y sepamos qué hacer y nos pongamos de acuerdo. Valesca, por favor. Pues no, la verdad agradecerles, creo que esta noche nos han puesto a pensar en muchos de los temas que igual tenemos ya planificados para este año, trabajar y entrarle duro y que cuenten con AmCham. Ya ahí me puse a las órdenes de la licenciada, de la doctora, perdón, y a las órdenes también para poder encontrar a estas empresas afuera y aprovechar. Porque cuando lleguemos al cupo de 6,000, entonces podemos gestionar más y así nos podemos ir en adelante, ¿verdad? Pero si tenemos 6,000 y realmente no se están requiriendo más porque las empresas no lo saben, entonces no podemos gestionar más. Así que a las órdenes y muchas gracias por brindarnos este espacio. Claudine Ugaldes, Paul Boteo, Valesca Sterkel, muy amables por haber estado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Bueno, ya dijeron los tres, esto está en manos ahorita en la cancha de Estados Unidos. Solo quería hacer un comentario sobre cómo le enseñamos inglés a la gente. ¿Usted ¿Cómo? sabía que en Suecia la mayoría de suecos hablan perfecto inglés? Sí. Y eso es porque la televisión está en inglés. También. Entonces, sí hay soluciones masivas que se podrían dar y tal vez en vez de estar traduciendo tantas películas, las dejamos con subtítulos para que la gente vaya escuchando el idioma. De acuerdo. Mire, Pero bueno. le aplaudo. Yo estoy enojado con mi servicio de cable. Me quitaron la versión original, el idioma original del canal que más veía. Entonces, ahora se resultaron con en español y se perdió la Y obra. como le digo, cuando hablan tanto de Suecia y nos venden muchas cosas, no van a las cosas que sí podemos copiar de los suecos. Como hablan todos inglés perfecto y sin acento prácticamente. Ahí está la respuesta. Bueno, antes de que nos saquen del aire, les agradecemos y que tengan una buena noche. Hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches.